por aquí en esta feria del libro de Finestrat absolutamente maravillosa y este día encantador donde la brisa marina parece que nos conmueve y que nos llena y que nos colma de alegría. Así que voy a leer los dos poemas tristísimos para que vayáis contentos a casa. El primero se llama El poema del árbol. Voy a escribir un poema que hable de un árbol, de un objeto, de un amigo. Para eso es necesario pedirle ayuda a alguien cercano, alguien a quien decirle, ¿podrías ayudarme a escribir este poema? Convoco entonces al tronco del árbol, a la transparencia del objeto y a los cabellos blancos de mi amigo, y les pregunto si pudieran ayudarme a escribir este poema. El tronco del árbol mueve sus estrías hasta una altura inalcanzable, provocando un pequeño viento que hace que las aves eleven su anchura, que caigan al suelo pequeños frutos. El objeto acerca un rayo de luz que lo atraviesa y se funde con un brillo circular y desnudo. Mi amigo abre sus manos y me muestra un libro que habla de sátrapas y de venenos. Hay algo de prisa, hay algo de mandato, hay algo de lejanía en estas muestras de cariño. Mi amigo se sienta a la sombra del árbol, una sombra que se extiende hasta la ciudad, que atraviesa la ciudad, que llega justo hasta la altura de mis manos. Entonces abre su cartera y me muestra un poco de agua. No sé la respuesta, no sé aún la respuesta, aún no he logrado aprender el lenguaje de los árboles, el lenguaje de los objetos, el lenguaje de los amigos. Y tengo que escribir un poema. Tengo que escribir el poema que se está haciendo tarde, porque se está haciendo tarde, porque hay grupos de hombres en el bosque, porque cerca de la orilla del río están oyéndose disparos. Tengo que escribir el poema porque hay niñas que rompen las muñecas de paja y les sacan los ojos con la punta de un cuchillo y las abandonan hechas pedazos a la boca de los hormigueros. El poema donde un amigo bajo un árbol descansa y bebe. El poema donde un árbol da sombra y agua a un amigo. El poema donde un cristal moja los labios de un amigo y riega un árbol, donde no caben árboles ni cuerpos, sino hombres y mujeres que se acercan, turnándose en los gritos, en los disparos, donde solo cabe una niña que está enterrando aquellos ojos. Un poema donde nadie podrá ser convocado, donde nadie podrá ayudarme.